¿Verdad? A lo real, a lo que es. Ciertamente necesitamos, para resolver todo esto y lograr cristalizar dentro de nosotros las fuerzas crísticas, las fuerzas geovísticas y las fuerzas del Padre dentro de nosotros, o en otras palabras, para cristalizar dentro de nosotros las tres fuerzas primarias del universo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, necesitamos de abajo hacia arriba comenzar con el fuego. Es decir, el Espíritu Santo está simbolizado, como quiera que sea, por el fuego de Pentecostés, por esas lenguas maravillosas ígneas. Pero también sabemos que el Espíritu Santo tiene un aspecto también polarizado, derivado femenino, que es la madre, que es la Divina Madre. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo debe contener al Padre y al Hijo, es decir, dos fuerzas. Entonces, esto es maravilloso. Por eso es que en el Oriente, cuando se habla de una deidad, se habla que ella es doble en sí. Toda deidad tiene su doble, es decir, es tanto masculina como femenina. Lo volvemos a afirmar una vez más con el propósito de orientación colectiva a nuestra audiencia. Y eso lo demuestra la palabra Elohim. Ahora bien, para lograr trabajar con el fuego, para ser libre, para ser cristiano, necesitamos de los misterios de Melquisedec, pero también necesitamos del amor. No podemos lograr nada sin el amor. Entonces, el amor sintetiza el Cristo, porque el Cristo es amor y Dios es amor. Si nosotros estudiamos las epístolas universales de Juan, nos daremos cuenta de ella porque es en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la expresión más bella, sabia y dijéramos espléndida, resplandeciente, luminosa, de lo que es los conceptos del amor, incluso a nivel metafórico. Y esto es por sí extraordinario. La primera epístola de Juan, en el capítulo 4, en el verso 7, dice: amados, continuemos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere el conocimiento de Dios. Hasta aquí vemos que él está develando que para tener el conocimiento divino, el conocimiento de la luz de Dios y ser un sacerdote, según la orden de Melquisedec y de él, necesitamos amor, porque el amor nos va a hacer copartícipe en la inmanencia de Dios y en la sabiduría de Dios nos hace sabios. Y en el amor de Dios nos hace amadores. Esto es posible a través de la conciencia. Continúa el verso 8 y dice: el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida mediante Él. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Entonces aquí vemos que Dios es amor y amándonos nos envía a su Hijo, que es el amor manifiesto de Él hecho carne y sangre, para que nos enseñara con su vida, muerte y ascensión la sabiduría directa que nos permite llegar hasta el Padre. Solamente entonces el amor nos lleva a las cumbres majestuosas del Padre y de Dios. Ahora bien, dice claramente que para ser hijo de Dios hay que amar, es decir, conocer el amor. Pero para conocer el amor hay que estar consciente, hay que despertar la conciencia. Porque amor es ley, pero amor consciente. Este amor que se está hablando aquí es el amor crístico.
No es el amor, dijéramos, del mundo, no es el amor pasional, no es el amor sexual, no es el amor sentimental, no es el amor emocional, no es ni siquiera el amor agape, no. Se está hablando del amor, sin más adjetivos. Pero ese es el amor consciente. Y por eso es que dice, amémonos unos a otros, en el verso 7. ¿Por qué? Porque quien ama es porque está consciente. Y quien está consciente de sí mismo, es decir, está consciente de que es hijo del Padre, pero también está consciente que tiene un yo que lo separa de ese Padre y que él debe morir en sí, negarse a sí mismo a través del mismo amor para llegar a la perfección de su Padre. Es decir, integral al ser, porque Dios es perfecto y es puro. Y el ego no es puro. El ego es un contenido, por eso el asunto es psicológico. Entonces, quien está consciente de sí mismo, también está consciente de su semejante. Por eso puede amar a su semejante. ¿Quién ama a su semejante? Aquel que está consciente de la divinidad de sí mismo y también está consciente por ello de la divinidad de su semejante. Y entonces puede ser empático con él, puede ser ecotímico, puede ser bondadoso y puede amarle profundamente hasta el punto de darle la vida. ¿Por qué? Porque está consciente de eso. Pero si nosotros estamos llenos de inconsciencia, de egoísmo, de yoes, ¿cómo podemos amarnos a sí mismos? ¿Y cómo podemos amar a nuestro semejante en el ser? Porque es indiscutible que quien está identificado con el yo, con el ego, con el anticristo interior, con el inicuo, se ama a sí mismo, se idolatra a sí mismo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de amarse a sí mismo en el ser, no en el yo. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el amor propio, ese que nos enseñaron a nosotros, es del yo, es del inicuo dentro de nosotros, es del ego. Porque el amarse a sí mismo, verdadero, el que está en el mandato de Moisés y que está confirmado por el Cristo cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, es amar a Dios dentro de sí mismo. Entonces, quien está consciente, ama a su Dios dentro de sí mismo y ama al Dios dentro de su semejante. Entonces, cuando se ama al semejante, entonces la caridad universal es un hecho. Cuando se ama al semejante conscientemente, porque uno está consciente de la divinidad dentro de sí mismo, entonces en ese amor uno le sirve. Y entonces aquí uno puede consolar al desconsolado, con sabiduría, con amor, con fortaleza, con espíritu real, pero no por un yo bueno, no, sino porque está consciente. Pero cuando uno no está consciente de la divinidad de uno mismo en el ser, cuando ama a Dios sobre todas las cosas, no puede amar a su semejante. Entonces, como no ama a su semejante, no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios porque no ama, entonces no tiene acceso a la sabiduría divina, ni tiene acceso a los dones del Espíritu de Dios. Porque todos nosotros anhelamos la prosperidad y la riqueza, sí, pero esa prosperidad y riqueza real deviene de Dios, deviene de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque todas las cosas son de Él y en Él. Que Él no puede ser partícipe de eso, sí, pero tenemos que amarle. Ahora, ¿existe otro medio para ser rico y próspero? Claro, podemos ser ricos económicamente, pero no prósperos. ¿Por qué? Porque esa prosperidad que se vende, aunque sea en el nombre de Dios, es equivocada. Porque una cosa es la prosperidad en la inmanencia de Dios y otra cosa es lo que nosotros llamamos prosperar materialmente. Eso no se concuerda. Cuando nosotros comprendemos eso, vemos la prosperidad manifiesta en la abundancia de la naturaleza por orden de Dios. Pero esa prosperidad no es de nadie. Pero cuando aparece la prosperidad de una persona, aparece el egoísmo. Y ese egoísmo lo hace rico. Entonces una cosa es la riqueza material del yo, a través de la corrupción, etcétera.
dijéramos, de una voluntad perversa, y otra cosa es la prosperidad y la riqueza de Dios dada a nosotros por su gracia, por ser justo. Eso se llama prosperidad. Ahora bien, continúa este maravilloso epístola cuando dice aquí